Hola, espero que te encuentres muy bien. Yo soy José Manuel Guillén Contreras y voy a exponer sobre la meningitis. Estaremos definiendo lo que es la meningitis. La meningitis es un proceso inflamatorio que afecta a las leptomeninges dentro del espacio aracnoideo. Las leptomeninges son una membrana blanda constituida tanto por la pía madre como la aracnoides. Cuando la infección se llega a diseminar al cerebro subyacente, el término que ahora estaremos utilizando para identificar la infección sería meningoencefalitis. La epidemiología de la meningitis es muy variable. Los principales agentes corresponden al Streptococcus pneumoniae, la Neisseria meningitidis, la Haemophilus influenzae y la Listeria monocytogenes. Todas estas son bacterias. La Streptococcus pneumoniae y la Listeria monocytogenes son bacterias gram positivas, mientras que la Neisseria meningitidis y la Haemophilus influenzae son bacterias gram negativas. Para el periodo del 2003 al 2007 en los Estados Unidos de América, los principales agentes reportados en los adultos eran el Streptococcus pneumoniae con un 71%, la Neisseria meningitidis con un 12%, la Haemophilus influenzae con un 6% y la Listeria monocytogenes con un 4%. Bueno, hallazgos de laboratorio en 3.183 casos de meningitis bacterianas atendidos en los hospitales de infectología y especialidad del Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social en un periodo de 1980 a 2007. De estos 3.183 casos, el 65.3% indicaron que eran del sexo masculino, o sea, hace 2.080 personas, y 34.7% eran del sexo femenino, o sea, hace 1.103 personas. En, en estos hallazgos de laboratorio, el 50.5% eran niños, correspondiente a un número de 1.608 casos, y el 49.5% eran adultos, que vendrían siendo 1.575 casos. La mortalidad global del estudio fue de 22.6%, o sea, hace 721 casos de muerte. En la clasificación de la meningitis, esta tiene cuatro principales clasificaciones que vendrían siendo la meningitis piógena aguda, que es la meningitis bacteriana de la cual voy a estar hablando, la meningitis aséptica, que es la meningitis vírica causada por los virus, la meningitis crónica causada por una meningitis tuberculosa y una meningitis química que puede aparecer en respuesta a un irritante no bacteriano. En los factores de riesgo tenemos la edad, siendo los bebés los que tienen un mayor riesgo de presentar una meningitis bacteriana en comparación con otros grupos de edad. El entorno del grupo, ya que las enfermedades infecciosas tienden a transmitirse con mayor facilidad en el lugar donde hay aglomeraciones o donde se reúnen grandes grupos de personas. El trabajar con los patógenos que causan la meningitis, los microbiólogos son uno de los profesionistas que están expuestos en forma más rutinaria a las bacterias que causan la meningitis, por lo que tienen un mayor riesgo de contraer la enfermedad. Los viajeros son personas que podrían tener mayor riesgo de contraer una enfermedad meningocócica causada por la Neisseria meningitidis. En la fisiopatología, pues aquí las bacterias ingresan al sistema respiratorio superior, después la bacteria se coloniza en la nasofaringe y esta entra en la mucosa nasofaringea y los vasos sanguíneos resultando en una bacteremia. Las bacterias plasmáticas invaden el líquido cefalorraquídeo. Luego la bacteria se disemina en las meningis y causan una respuesta inflamatoria intensa. La inflamación aumenta la presión de las arterias intracráneas y el aumento de la inflamación y presión comprimen el tejido cerebral. Finalmente se pueden inflamar las membranas alrededor de los nervios, comprimiendo los mismos y comprometiendo su suministro de sangre. Dentro del cuadro clínico, pues aquí los pacientes habitualmente muestran signos sistémicos de una infección como lo son la fiebre, el vómito, la cefalea, la somnolencia, y estos síntomas están acompañados junto a una irritación meningia, un deterioro neurológico, los puntos rojos, la fotofobia, las convulsiones, la confusión, la rigidez de la nuca y la omnibilación de la conciencia, que esta es una incapacidad en el paciente para darse cuenta de las cosas que están pasando a su alrededor
una incapacidad para reflexionar o para concentrarse. En los signos meningios tenemos dos, el signo de Brudzinski y el signo de Kerning. En el signo de Brudzinski lo que vamos a hacer es colocar al paciente en decúbito supino y vamos a colocar nuestra mano en su nuca y vamos a acercar su barbilla hacia su esternón. Aquí lo que va a pasar es, si el signo es positivo, es que sus caderas y sus rodillas se van a flexionar como se muestra en la imagen. En el signo de Kerning lo que vamos a hacer es colocar al paciente en decúbito supino. Vamos a colocar una de nuestras manos en el talón y la otra en la rodilla, y lo que vamos a hacer es flexionar en un ángulo de 90 grados desde la cadera y luego intentar extenderlos hacia la rodilla. Si nosotros aquí sentimos una resistencia o un empuje, una contracción de los músculos, y si el paciente nos refiere que sintió dolor, significa que el síntoma va a ser positivo. En el diagnóstico se va a estudiar el líquido cefalorraquídeo por medio de una punción lumbar para identificar el agente etiológico. También se puede realizar un antibiograma para conocer la susceptibilidad de los antibióticos. La tinción Gram es un método fácil y rápido que nos va a permitir visualizar las bacterias del líquido cefalorraquídeo. También podemos utilizar la técnica de látex para la detección de los antígenos bacterianos solubles en el líquido cefalorraquídeo. Dentro de los resultados de las pruebas de diagnóstico se puede encontrar una pleocitosis, que es un aumento normal en las células del líquido cefalorraquídeo, más o menos como 5 células por mililitro. Casi siempre son los linfocitos, en especial los neutrófilos, que serían mayor a un 80%, es lo más característico. También, si se encuentra un recuento bajo de leucocitos en presencia de una gran cantidad de bacterias, se va a asociar a un mal pronóstico. La hipoglucorraquia, que es la disminución en la concentración de glucosa en el líquido cefalorraquídeo, se presenta menor a 40 miligramos por decilitro. Esta se ha descrito en los 60% de los casos, y una relación al líquido cefalorraquídeo con la sangre menor a 0.31 en un 70%. Otro elemento sugerente es la concentración elevada de proteínas, más o menos entre 100 y 500 miligramos por decilitro. Esta es observada en la mayoría de los casos. Y por último tenemos una concentración de lactato mayor a 45 miligramos por decilitro. Dentro de las pruebas diagnósticas de gabinete se recomienda la realización de un TAC cerebral previa a la realización de la punción lumbar para disminuir el riesgo de una herniación cerebral, que este es el desplazamiento de los tejidos cerebrales. Sin embargo, esto solo se recomienda a los pacientes que posean alguna condición de inmunosupresión, algún antecedente de lesión cerebral, algunas convulsiones de inicio reciente, edema de pápila, que es la hinchazón de la pápila óptica debido a la presión intracránea, que tengan compromiso de conciencia o un déficit neurológico focal. En el diagnóstico diferencial de la meningitis bacteriana tenemos las meningitis causadas por los demás agentes causales, como los virus, los hongos o los parásitos, o algunos tumores cerebrales que, debido a su ubicación, pueden causar una sintomatología similar a la de la meningitis. Bueno, en el tratamiento, si nosotros no tenemos los resultados de los cultivos, vamos a aplicar 2 gramos de ceftriaxona por vía intravenosa cada 12 horas. Y si se sospecha que la meningitis es causada por la Listeria monocytogenes, también vamos a aplicar 2 gramos de ampicilina cada 4 horas, igual por vía intravenosa. Y aquí en la tablita podemos ver que el Streptococcus pneumoniae, la terapia de elección es la penicilina sódica y la ampicilina, y la terapia alternativa es la ceftriaxona y el clorafenicol. En cuanto a la Neisseria meningitidis, la terapia de elección es la penicilina sódica, la ampicilina, la ceftriaxona, y en la terapia alternativa es el clorafenicol, las fluoroquinolonas y el meropenem. En el Haemophilus influenzae, la terapia de elección es la ampicilina y la ceftriaxona,
y la terapia alternativa es el cefipime, el clorafenicol y las fluoroquinolonas. Y en la Listeria monocitogenes, la terapia de elección es la ampicilina y la penicilina sódica, y la terapia alternativa es el cotrimoxazol y el meropenem. En las complicaciones de la meningitis bacteriana tenemos lo que es la sordera sensorioneural y la disfunción vestibular, un edema cerebral con hidrocefalia, la trombosis de los senos venosos e infartos cerebrales, un empiema que esta es una acumulación de pus en una cavidad, en este caso va a ser un empiema cerebral, los higromas que son como quistes o sacos llenos de líquido seroso o serohemático, abscesos cerebrales y ventriculitis, que es la inflamación de los ventrículos. Para finalizar tenemos las acciones de enfermería que consisten en la administración del medicamento prescrita por el médico, llevar un control estricto de ingresos y egresos de líquidos, mantener al paciente en cama con cambios frecuentes de posición para evitar úlceras por presión, monitorizar los signos vitales por hora, además de vigilar el estado de conciencia y de alerta. Nos podemos ayudar con el registro de la escala de Glasgow por hora, proporcionar un ambiente tranquilo, evitando en lo posible los ruidos excesivos, manteniendo la habitación de la luz en baja intensidad, y limitar las visitas excesivas y orientar a los familiares. Bueno, esto sería todo por mi parte. Chao, chao.